Vamos a meditar en la porción de la palabra del Señor para el día de hoy. La palabra hoy la he titulado Conforme al corazón de Dios. Así se titula, Conforme al corazón de Dios. Y traigo algunos personajes que eran conforme al corazón de Dios. Y vamos a mirar cuál fue su secreto. O qué ventaja o qué bendición es ser nombrado en la Biblia como conforme al corazón de Dios. El primer personaje es Daniel. Daniel era un hombre conforme al corazón de Dios. Vámonos al libro de Daniel, capítulo 6, perdón. Daniel capítulo 6, versículo 1 al 10. Y vamos a leerlo. Y dice, para mantener el control de su reino, Darío nombró a 120 personas que le ayudaban a gobernar. A esos 120 los vigilaban 3 jefes superiores a ellos. Uno de esos 3 jefes era Daniel. Y tan bueno fue el desempeño de Daniel que el rey lo nombró jefe de todos y hasta llegó a pensar en hacerlo jefe de todo el reino. Los otros solo esperaban que Daniel hiciera algo malo o que cometiera algún error para acusarlo con el rey. Pero no pudieron acusarlo de nada, pues Daniel siempre hacía bien su trabajo. Por eso se pusieron de acuerdo y dijeron, como no tenemos nada de qué acusar a Daniel, lo haremos caer solamente con algo que tenga que ver con su religión. Entonces, los jefes principales fueron a ver al rey Darío y le dijeron, deseamos que su majestad viva muchos años. Todos los jefes y gobernantes queremos sugerir a su majestad que ponga en vigor una nueva ley. Según esa ley, durante un mes nadie podrá adorar a ningún dios ni persona, sino solo a su majestad. Esa ley se aplicará en todo el reino, y cualquiera que la desobedezca será echado vivo a la cueva de los leones. Si su majestad firma esta ley, nada ni nadie podrá cambiarla. Así lo dice la ley de los medos y los persas. ¡Wow! El rey aceptó firmar la ley y Daniel lo supo, pero de todos modos se fue a su casa para orar a Dios. Y Daniel acostumbraba a orar 3 veces al día, así que entró en su cuarto, abrió la ventana y mirando hacia Jerusalén, se arrodilló y comenzó a orar. ¿Por qué Daniel fue conforme al corazón de Dios? Porque no tuvo miedo y porque nunca dejó de hacer lo que tenía que hacer, agradar a Dios. Es importantísimo. Daniel fue conforme al corazón de Dios porque oraba a pesar del peligro. Su constante era buscar a Dios a pesar del peligro. Oraba de rodillas siempre, no solo cuando estaba en problemas. La pregunta es, ¿tú oras cuando estás en problemas o oras siempre? Si oras siempre, entonces eres conforme al corazón de Dios. ¿Será que te arrodillas frente a tus problemas, pero no te arrodillas frente al Dios de tus problemas? Es interesante meditar eso, porque a veces los problemas son grandes, claro que sí, pero no debes arrodillarte delante de ellos. Debes arrodillarte delante de Dios, porque eres el Dios que resuelve tus problemas. ¿Hace cuánto no pasas un momento de rodillas con Dios? ¿Hace cuánto tiempo?
Si ve la gran diferencia, por eso Daniel era conforme al corazón de Dios. Otro personaje que era conforme al corazón de Dios es David. Claro que sí. Y muy famoso por eso, ¿no? Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 14 dice, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Dios escogió a uno de los hijos de Isaí. La pregunta es, ¿cuál era? ¿Será el mayor porque era el más fuerte? ¿O será el segundo porque era el más inteligente? ¿O será el tercero porque era el más hábil? Escogió al menor de todos. Escogió al más débil, al menos fuerte. ¿Para qué? Para hacerlo fuerte, para hacerlo inteligente y para hacerlo hábil. Porque es que Dios no mira si eres fuerte, porque Él te hace fuerte. Dios no mira si eres inteligente, porque Él es quien te da la sabiduría. Dios no mira si eres hábil, ¿por qué? Porque Él mira es tu corazón. Si tú te sientes el más pequeño de todos, eres un candidato propicio para ser conforme al corazón de Dios. ¡Wow! ¡Qué lindo! Otro personaje que fue conforme al corazón de Dios fue Job, uno de los patriarcas. Y vamos a tomar el libro de Job, capítulo 1, versículos 18 al 22, y dice, todavía estaba hablando ese hombre cuando un cuarto mensajero llegó y le dijo a Job, todos sus hijos estaban celebrando una fiesta en casa de su hijo mayor. De repente vino un fuerte viento del desierto y derribó la casa. Todos sus hijos murieron aplastados. Solo yo pude escapar para darte la noticia. En cuanto Job oyó esto, se puso de pie, rompió su ropa en señal de duelo, luego se rasuró la cabeza y se inclinó hasta el suelo para adorar a Dios. Mire, adorando a Dios en medio del dolor. Y dijo, nada he traído a este mundo, nada me voy a llevar. Bendigo a Dios cuando da, bendigo a Dios cuando quita. Mire la actitud de Job en medio de la pérdida de sus hijos. Sigue diciendo, y a pesar de todo lo que había sucedido, Job no ofendió a Dios, ni le echó la culpa. ¡Wow! Job fue conforme al corazón de Dios porque en medio del dolor pudo adorarlo. Porque no culpó a Dios de su desgracia. ¿Será que tú lo culpas? Deje así. Job lloró, pataleó, reclamó, clamó, claro que sí, pero no maldijo. Soportó la presión incluso de su propia esposa. Capítulo 2, versículo 9 dice, su esposa fue a decirle, ¿por qué insistes en tu integridad? Mejor maldice a Dios y muérete. ¡Wow! ¿Será que en medio de tu problema alguien te está presionando? Porque aquí vemos que la esposa de Job lo estaba presionando para que maldijera. Lo estaba presionando porque había perdido ya todo. Todo lo había perdido. No es una tarea fácil, pero si ellos lo lograron con sus limitaciones, complejos, defectos, pecados, debilidades, yo sé que tú también lo podrás lograr. No se trata de hacer muchas cosas para Dios, se trata de hacer una sola. Porque a veces queremos hacer muchas cosas para Dios. A Dios no se le puede impresionar.
Fíjese, Daniel, David y Job, cada uno en tiempos diferentes, agradó a Dios, respondió a Dios de una manera extraordinaria y fueron conforme a su corazón. En vez de estar pensando en hacer muchas cosas para Dios, nosotros debemos hacer una sola: guardar tu corazón. Claro que sí. Ellos tres, en estos tres ejemplos extraordinarios, ellos tres guardaron su corazón. Proverbios 4:23 dice: sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque él es la fuente de la vida. Y sigamos con Job. Versículo 5 dice: se levantaba muy temprano y le presentaba a Dios una ofrenda por cada uno de sus hijos. Job hacía esto pensando que tal vez sus hijos podrían haber ofendido a Dios o pecado contra él. Para Job esto era una costumbre de todos los días. Así como estamos haciendo con nuestro devocional Nueva Vida, que todos los días nos despertamos, buscamos la palabra, recibimos la porción de la palabra antes de salir a laborar, Job también lo hacía. Lo primero que hacía era buscar a Dios y ofrecía una ofrenda y un sacrificio por la expiación y el perdón de los pecados de sus hijos que a lo mejor pudieron haber cometido el día anterior. Fíjese que Job fue un hombre conforme al corazón de Dios. Por eso, los tres personajes que te he compartido hoy tienen una misma cosa. Todos eran conforme al corazón de Dios, pero porque todos buscaban a Dios en los momentos más difíciles y también en los momentos de alegría. Qué gran enseñanza nos deja la palabra el día de hoy. Cuando estés triste, cuando estés gozoso, cuando estés en la tormenta o cuando estés victorioso, no dejes de buscar al Señor. Padre, yo te doy gracias en esta hora. Gracias por tu palabra, Señor, que hoy nos recuerda que necesitamos buscarte de todo corazón. Señor, en el nombre de Jesús yo bendigo a todo el que me está oyendo. Recibimos tu palabra, la guardamos en nuestro corazón y creemos que es la verdad. Ayúdanos, Señor, a nunca dejar de buscarte para permanecer conforme a tu corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén.